Bueno, quisimos convocarlas a ellas porque en representación de ellas hay muchos fonoaudiólogos aquí en Santa Fe, porque justamente pertenecen al Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe, primera circunscripción. Bueno, está María Eugenia Ferrando, que es la vicepresidente, también Alejandra Storni, que es la presidente de lo que es el colegio. Bueno, ¿cómo se sienten en su día? ¡Feliz día! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy bien. Hay temas recurrentes en cuanto a lo que es ustedes preocuparse por su profesión, es decir, en la profesión de ustedes, María Eugenia, ¿defienden qué cosas o buscan tener determinado o cuál lugar dentro de lo que es la profesión, las obras sociales, por ejemplo? Sí, es permanente el trabajo del colegio en ese sentido, en defensa de los intereses de los colegiados, de los matriculados fonoaudiólogos y buscando siempre esto de igualar, ¿no? Siempre yo digo, bueno, nosotros buscamos que haya un piso de excelencia en la profesión, en el ejercicio profesional y en eso es en lo que, digamos, el colegio insta a los fonoaudiólogos a cumplir determinadas exigencias que obviamente los colegios se forman por delegación de los poderes públicos, ¿no? Del poder de la provincia de Santa Fe y nosotros somos los que hacemos el contralor sobre la actividad del fonoaudiólogo. Y bueno, lo que buscamos es eso, que se parta de un piso de excelencia a partir del cual el fonoaudiólogo trabaje, ¿no? En cuanto a lo que es el campo laboral, Alejandra, ¿se puede decir que hoy todos los fonoaudiólogos están bien empleados en cuanto a lo que es, por ejemplo, terminar su carrera y conseguir algo? ¿Hay espacio para la profesión? Sí, se ha ganado mucho terreno laboral. Primero me parece importante comentarle a la gente que el fonoaudiólogo se dedica a todo lo que es la comunicación humana en general, tanto en lo que es la normalidad como en lo que es las alteraciones, en las áreas de audición, voz, lenguaje, deglución y audición. La verdad que si pensamos en el inicio al cual se remonta la carrera, que es cerca de los años 30, siempre vinculada a la medicina, cómo fue avanzando, es una carrera que es realmente joven, porque tiene 50 años. Y bueno, en estos últimos años ha avanzado mucho, hemos ido ganando mucho terreno y realmente hay mucha demanda cada vez más creciente porque hay cada vez más niños que requieren, niños adultos, que requieren de la atención fonoaudiológica. Porque uno no se imagina por la cantidad de motivos que realmente puede terminar yendo a un fonoaudiólogo. Te puede mandar desde el trabajo para hacerte una audiometría, supongamos, hasta por un problema personal. ¿Algunos problemas comunes, María Eugenia? Sí, los más habituales, hoy ustedes nombraban el tema de la difonía. Bueno, nosotros puntualmente trabajamos con profesionales de la voz, con Alejandra. Entonces, bueno, la difonía para nosotros es lo más recurrente, ¿no? Porque es específicamente a lo que nos dedicamos. Pero después todo el tema audiológico también, que lo abarca Alejandra, no solamente los estudios de medidas de audición, sino también otro tipo de estudios, la rehabilitación post-implante coclear, la rehabilitación post-audífono. Después hay toda un área que por ahí también está poco explorada, que es lo que tiene que ver con las alteraciones en la deglución. Nosotros no solo tenemos mucha relación con los médicos, sino también con los odontólogos, con los terapistas ocupacionales también, los kinesiólogos, es decir, hay un trabajo interdisciplinario constante. Supongamos, ¿por qué un odontólogo te deriva? Y por ejemplo, porque un niño o un adulto hace un empuje lingual inadecuado y eso moviliza las piezas dentarias. Entonces lo que hay que reeducar son los movimientos para que vuelvan a su condición ideal, que es sin empujar justamente los dientes, ¿no? Porque eso lleva a malformaciones. Uno piensa en esto del sonido, que de acuerdo también a cómo estén los dientes, el sonido sale emitido de una u otra forma, o un fonema puede salir distinto del que es realmente del idioma, ¿puede ser? Sí, totalmente. Claro, porque el fonoaudiólogo sobre lo que trabaja es sobre la función. El odontólogo lo que hace es acomodar de alguna forma la estructura, pero esa estructura tiene que ser funcionante, entonces cuando se altera una cosa se altera la otra, si está alterada la estructura se afecta la función y eso es lo que aborda el fonoaudiólogo. También me parece importante mencionar que todo el Ministerio de Salud le ha dedicado al área de fonoaudiología, le ha destinado un programa que es el Programa Nacional de Detección Precoz de la Hipoacusia, por el cual todos los bebés que nacen deben ser testeados para determinar si presentan algún problema auditivo a través de
autoemisión y bueno, una serie de pruebas que se va cumpliendo un protocolo. Eso es muy importante porque eso nos ha dado un lugar de mucha relevancia, porque ya desde el nacimiento el bebé toma contacto con el fonoaudiólogo, que es el profesional que lleva a cabo este estudio, y los demás. ¿Qué beneficios imagino que trajo esta detección temprana o la incorporación temprana? Y bueno, el beneficio es que la detección temprana y poder primero detectar ese bebé que tiene un problema auditivo, después que ese bebé sea diagnosticado y pueda ser equipado tempranamente. Claro. Eso evita que, digamos, que los niños lleguen a los 3, 4, 5 años teniendo problemas, a lo mejor en el habla, en el lenguaje, que antes no se hubiera encontrado la causa y ahora tempranamente se puede identificar cuál es el problema y hacerle un abordaje apropiado. Comentaban recién, además de que esto nuevo que se arranca desde que son bebés, también hay mucho de chicos o mucho de trabajo a largo plazo con los pacientes, ¿no? Porque no estamos hablando a lo mejor de algo que vamos a una consulta y nos dan un remedio, una solución y ya está, sino que hay que hacer un trabajo sostenido en el tiempo. Sí, los tratamientos, depende del tipo de trastorno que estemos hablando, pueden llevar, como dijo hoy, 10, 12 sesiones, o pueden llevar años, porque uno va acompañando el desarrollo y el crecimiento del niño en determinados trastornos y patologías, por ejemplo, trastornos neurológicos, en donde permanentemente el chico tiene que ser asistido, ¿no es cierto? Pero no solamente los niños, también los adultos acuden mucho al fonoaudiólogo. Todos los trastornos neurocognitivos que conllevan trastornos en el lenguaje tienen que ser atendidos e intervenidos a partir de especialistas en el lenguaje que somos nosotros. Una manifestación que nosotros podamos ver en lo cotidiano para entender lo que mencionás, Eugenia. Y, por ejemplo, cuando empezamos a tener alteraciones en el armado de la oración, por ejemplo, que no me di cuenta y lo dije mal y esto pasa en forma continua, entonces, bueno, se hace una evaluación integral y cuando hay alteraciones en el lenguaje tenemos que intervenir también nosotros. O bien los pacientes que tienen una ACV también, y les queda una secuela que puede ser, digamos, un problema en la comprensión o la expresión del lenguaje, esos pacientes necesitan una terapia fonoaudiológica. Aquí estamos presentando en imágenes uno de los problemas más frecuentes que les presentan a ustedes las fonoaudiólogas, que es el tema de la R en los chiquitos principalmente. ¿Por qué se da que los chiquitos no pueden pronunciar, o algunos no, por supuesto, esto de la R? En general, bueno, puede tener distintas etiologías. Cuando es únicamente funcional es porque hay una alteración en la movilidad de la lengua o en la ubicación del lugar donde el niño coloca la lengua, entonces sustituye ese sonido por otro sonido, en general la D, por ejemplo. ¿Y cómo sale? Dosa, en vez de rosa, por ejemplo. Dosa, la madamitosa. Claro. Pero a ver, uno cuando trabaja con los trastornos del lenguaje se da cuenta lo difícil que es hablar. En realidad hablar es un acto que es tremendamente complejo, porque entran en coordinación un montón de sistemas, ¿sí? Que la mayoría de nosotros lo hacemos muy bien, pero cuando empezamos a trabajar con los trastornos, vemos que en cualquier instancia de ese proceso se puede presentar una alteración. Por ejemplo, en el caso de las disfluencias o la tartamudez. Ahí también hay un corte en el ritmo, hay disrupciones en el lenguaje, y ese es otro nivel de atención que no tiene que ver tal vez con esto que vos decías que era lo meramente articulatorio, ¿no es cierto? Claro. ¿Gustavo? Sí, iba a preguntar algo, pero mencionó la tartamudez, la fonoaudióloga María Eugenia, ¿no? Es tu nombre. No se cura la tartamudez. Con el paso del tiempo lo que se puede hacer es buscar recursos para poder disminuir un poco el trastorno. ¿Esto es así? Bien, depende del momento en el cual se interviene, ¿sí? Depende del momento en el cual se interviene. Podemos hablar de una remisión total, que sería lo más asimilable a la cura, aunque cuando hablamos de cura nos referimos a personas enfermas, y el tartamudo no está enfermo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la remisión total, que es cuando se interviene entre los 4 y los 5 años. Ahí se puede remitir casi por completo la disfluencia o la tartamudez. Cuando se interviene con chicos más grandes o con adultos, es lo que decía él, se puede compensar a través de estrategias o recursos y mejorar muchísimo también. Claro, incluso se buscan muletillas.
para no pronunciar con consonantes que choquen. Explosivas, por ejemplo, claro, suavizar los inicios, por lo general la disfluencia se da al inicio de la oración o de la frase, entonces bueno, se aprenden estrategias para suavizar ese inicio. A ver, por ejemplo, hay estrategias con el tema de los nervios. Puede haber un orador, por ejemplo, que tenga que dar una charla y de repente llega un momento que se queda sin aire. Digamos que el tema es aprender a respirar o aprender a calmar los nervios en una forma de... Y es lo que yo les digamos. decía, el hablar, el hecho de hablar es un sistema muy complejo, ¿no? Entonces en cualquier instancia se puede dar. Los nervios juegan siempre en contra, y bueno, puede faltar el aire o puedo tartamudear también, ¿no? Cuánta gente cuando está nerviosa empieza como a repetir o a trabarse un poco, entonces depende de lo que le pase a cada uno, es como vamos a trabajar. Pero bueno, técnicas de relajación y de respiración previas, no en el momento, pero previas, buscando relajarse, vienen bien. Alejandra, bueno, decían Sí, no, le iba a preguntar porque hace unos años ya que se viene hablando de cómo influye el estrés de la vida cotidiana o las situaciones estresantes en distintos trastornos que podemos llegar a tener. ¿Esto también influye en el área que trabajan ustedes? ¿Se pueden tener trastornos en el habla o algo generado a causa del estrés? Sí. La disfonía, sí, por ejemplo. La disfonía, sí, por ejemplo, uno está rodeado de ruido y no se da cuenta, y cuando hay ruido la voz sale más fuerte porque tengo que escucharme. Entonces, por ejemplo, esa situación, o muchas veces pasa que el ruido mismo produce más estrés. Te debe pasar a vos, Alejandro, en el tema de audiología, en donde las personas rodeadas de ruido están más nerviosas también, y uno por ahí no lo relaciona con eso y tiene que empezar a buscarlo por ahí también. Y después otras alteraciones de la comunicación, como la disfluencia, también se desencadena por este ritmo tan acelerado y todo tan a lo loco que llevamos todos los días, ¿no? Sí. Entonces hay chicos que no pueden adaptarse a esto. Entonces lo que trabajamos es un poco los ritmos internos de la casa, del hogar, de los padres, y eso mejora mucho. Quiero hacer una pregunta. En el caso de la dislexia, que es una disfuncionalidad y que los chicos obviamente escriben mal, ¿qué conjunción tendrían con un fisioterapeuta justamente para hablar y poder después llevar al papel eso en una forma correcta? Porque generalmente se manifiesta en la escritura, pero ellos no lo leen así, claro. Lo hablan bien, pero lo escriben mal y lo leen mal. Claro, nosotros, digamos, el fonoaudiólogo se ocupa de las alteraciones del aprendizaje que tengan etiología o causa en un problema de lenguaje. Porque hay alteraciones del aprendizaje que son ámbitos del, digamos, del psicopedagogo, por decir. Exacto. ¿Está? Sí. Si el origen de esa dislexia tiene que ver con algún trastorno del lenguaje, entonces sí lo aborda el fonoaudiólogo. ¿Está? Pero en general, digamos, muchas veces tiene que ver con problemas, con alteraciones en las noxias visoespaciales, con otras cuestiones que no tienen que ver exactamente con el lenguaje. Te lo pregunto porque conozco muchos disléxicos que leen mal, leen mal, es decir, decodifican mal, claro. Y leen mal, pero no se escuchan lo que están diciendo, creen que lo están diciendo bien. Claro. En cuanto a lo que es la parte de agarrar temprano lo que es un problema, un trastorno, esto influye en el día de mañana, es decir, supongamos, una pronunciación de determinado chico, es conveniente que sea temprano, ¿no? Sí, la identificación y el tratamiento. Sí. Siempre es mejor consultar, digamos, al fonoaudiólogo, que el fonoaudiólogo realice una evaluación, y si el fonoaudiólogo después determina que ese niño o quien sea que presenta una alteración o tiene un motivo de consulta, se evalúa y se determina que realmente no es una alteración, sino que bueno, está de acuerdo al ritmo normal de desarrollo, o a lo esperable para la edad. Bueno, bárbaro, ya sabemos que está dentro de lo normal y esperaremos y veremos a qué se debe. Supongamos cuando hablan con T. Cuando hablan con T, claro, cuando sustituyen varios eso está bien fonemas durante un periodo. Y depende, claro, depende de la edad, claro. Depende. Sí, no, en general no, digamos, claro. O sea, no hay que dejarlo pasar, no, digamos. No. Porque hay papás que le festejan al nene que hable de esa forma. Y no está bueno que eso suceda, ¿no? El lenguaje, bueno, ese caso que vos, digamos, hipotetizando, ¿no? Sería como una alteración general del lenguaje, ya no es un sonido que
no sale bien, no se pronuncia bien, sino hay un trastorno generalizado. Sí. Entonces, el lenguaje cuesta tiempo organizarlo, Sí. porque es una función cerebral superior, es algo complejo. Entonces, cuanto antes se aborda, mejor. Bien. Esto sirve, digamos, para los padres, para los demás profesionales que rodean a los niños y que a veces prefieren o aconsejan a los padres esperar a que eso se organice solo. En general no se organiza solo, necesita un abordaje especializado y es mejor la consulta temprana, porque después ya pensamos que en cuarto grado, a los 4 años ya están, digamos, en el inicial, después ya entran en la escolaridad y van arrastrando todas estas cuestiones que después se llevan a la lectoescritura. Y cómo nos marca, ¿no?, la forma de hablar, porque es nuestra forma de presentarnos. Exacto. Y si yo tengo alguna dificultad articulatoria, enseguida se nota, y nos pasa por ahí con adultos que lo que decías hoy de la R, ¿no?, que nunca la aprendieron y entonces de grande tratan de no decir palabras con R, rápidamente las cambian, La inseguridad lo que dicen eso más genera. rápido. Entonces, claro, te marca si no intervenís. En esto que comentaban recién de los chicos que hablan de determinada forma, que los padres los festejan, también está como el mito de que no hay que hablarles a los bebés, viste, por ahí se le habla como si fuera... Eso, exactamente. ¿Eso influye realmente en que después el chico pueda tener algún trastorno en el habla? Hay una realidad, que hay una cosa que se llama el baby talk, que es la forma esta de hablar de la... que en general es con una modulación exagerada. Sí. Esa es una forma en general en que la mamá se dirige al bebé. Lo que siempre tiene que ser, el lenguaje del adulto tiene que ser modelador y tiene que tender a expandirlo, porque yo siempre le digo a los papás de los pacientes que si uno siempre le dice al nene, buenísimo, bárbaro, qué bueno, y siempre usa 2 o 3 palabras que espera que uno, los incorpore. hijos, desarrollen un lenguaje completo, con sinónimos, rico. Entonces siempre el adulto tiene que tender a expandir el lenguaje de los hijos. Claro. No a generarle un lenguaje sintético donde uno siempre se manejan los mismos intercambios comunicativos. Pero decinos, Alejandra, que está permitido que al bebé le hagamos bu, 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 bi, bi, bu, y todos los bichitos de Cada cosa en su momento, ¿no es cierto? Claro, cada cosa en su momento. Por supuesto. Chicas, bueno, feliz día a ambas y en nombre de ustedes a todos. Bueno, muchas gracias. Tendríamos para hablar un montón y sabemos que bueno, que cada persona que las vaya a necesitar seguramente se va a llevar un lindo tesoro de la profesión que tienen ustedes, porque siempre le modifican la vida a alguien, así que muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias. también. Vamos a hacer una pausa, Nay. Dale, porque tenemos